Les deseamos muchas bendiciones en esta época de frío y queremos decirle que nos alegramos mucho el poder reiniciar las transmisiones de los días miércoles por la noche. Es una bendición para nosotros y esperamos también que usted pueda conectarse, ya sea en el momento mismo de la transmisión o puede hacerlo a través de Facebook o YouTube cuando Dios le conceda el tiempo. Esta noche traemos el tema El mover de Dios en mi vida. Isaías capítulo 57, 5, 21. ¿Cómo reconocer el mover de Dios en nuestra vida? ¿Es posible caminar de la mano del Todopoderoso y hacer su voluntad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Veamos algunas verdades con respecto a este tema. Verdad 1. Dios se mueve en las circunstancias comunes. Lucas 2, 59, 51, Isaías 57, 15. Toda persona que ha conocido al Señor Jesucristo tiene el deseo de agradarle y de obedecerle. Se nos hace difícil reconocerlo, sobre todo en medio de la rutina, del trabajo y las agotadoras obligaciones a las que estamos sometidos la parte del día. Y déjeme decirle, querido amigo y bendita iglesia, en esas circunstancias es cuando Dios se manifiesta. Muchos esperamos un momento mágico, un momento sensacional, y menospreciamos la vida común, diaria y rutinaria. Pero ¿qué vemos en la Biblia? En la Biblia vemos hombres comunes y corrientes haciendo cosas que hace la gente común y corriente. Por ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nació en un pesebre, vivía en una ciudad como los demás niños de su época. El texto dice, y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué dice este pasaje? Que Jesús vivió como un niño judío normal de su época. En la Biblia no existe que Jesús en su niñez haya hecho prodigios, señales o milagros, sino que Jesús creció como un niño normal. El que no se puede es que no se puede pensar en grande si no se crece. El proceso de crecimiento es inevitable y Jesús pasó por eso. 2. No despreciemos los momentos comunes de la vida, porque ahí veremos a Dios. Nos habla más de lo que nos imaginamos. Entendemos que si somos fieles en las cosas comunes y corrientes, podremos lidiar con las cosas mayores y sobre todo veremos que Dios siempre está obrando no solo en nosotros, sino también en otros más. Isaías dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire dos verdades en este texto. Primero, Dios habita en la altura y en la santidad, pero también habita en la tierra, en el quebrantado y humilde de espíritu.
Mire, qué tremendo. Eso quiere decir que Dios puede vivir en usted y puede vivir en mí. Y de esto se trata este tema. Verdad 2. Dios se mueve en medio de las imperfecciones. Una lucha que tenemos los cristianos es entender que Dios no es un Dios perfeccionista, pero sí es perfecto. Esto quiere decir que muchas veces pensamos que Dios solo se mueve cuando vivimos en una obediencia perfecta. Y es más, pensamos que como cristianos ya no debemos pecar jamás. Pero en la Biblia no dice eso. La Biblia dice que sí, como cristianos podemos pecar nuevamente. O sea, Dios no está pidiendo de nosotros perfección, porque Dios precisamente trata y habla con aquel que es imperfecto, con el que es necesitado, no con el quien lo sabe todo, sino con quien necesita de él. Hay una lucha intensa entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17. El cristiano siempre está luchando contra su naturaleza pecaminosa. Hay una guerra interior entre la carne y el espíritu. Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, la carne y el espíritu se oponen. Entonces hay esa lucha intensa. No podemos ser ajenos nosotros como cristianos a esa lucha, ni tampoco al hecho de que Dios cumple sus propósitos en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestros pecados y luchas. 2. El ejemplo de José. Génesis 45:7. Vemos la historia de José. Es muy jovencito cuando recibe sueños de parte de Dios. Sus hermanos, envidiosos de la preferencia que su padre tenía, y aún más con los sueños de superioridad, lo venden a unos mercaderes de Egipto. Después de muchas situaciones y muchos años, vemos a José maduro, sobrio, siendo elevado por Dios a la posición de segundo después del faraón. Y el mismo José lo reconoce. El mismo José reconoce que lo que los hermanos hicieron estaba dentro de los propósitos de Dios. Y él lo dice de esta manera: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la bendición. Mire, qué lindo. Dios se manifiesta y vive en nosotros, y todo lo que nosotros hacemos está dentro de sus planes y su infinita voluntad. Verdad 3. Dios se mueve en respuesta a la obediencia. Esto es importante que lo sepamos. Desde el principio de los tiempos, Dios ha establecido en su creación normas y leyes que deben de cumplirse. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire qué importante es la obediencia. La desobediencia y la rebeldía
ante las leyes que Dios ha dejado, o ante las leyes que Dios ha denominado pecado, traen como consecuencia la separación con Dios. Número 1, la derrota por el pecado. Josué 7, 12. La historia de Acán, un israelita de la tribu de Judá, que toma los objetos de la ciudad conquistada, Jericó, lo cual había sido prohibido por Dios. Este acto de desobediencia causó en el pueblo de Israel cayera derrotado ante Jai, la siguiente ciudad que debían derrotar después de Jericó. La conquista de Jericó fue un portentoso milagro, pero ya Jai, una ciudad más pequeña, el pueblo de Israel fue derrotado, pero por la desobediencia. El Señor dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Y esa palabra anatema significa que era un pecado de desobediencia. Y dice: ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. El Señor demuestra a Josué que la razón de la derrota es la presencia del pecado en medio del pueblo. ¿Qué significa esto, querido amigo y bendita iglesia? Que si hay pecado, Dios no puede convivir con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. 2, Dios honra y respalda la obediencia. Daniel 1:8. Daniel y sus 3 amigos son llevados al imperio babilónico y seleccionados para servir en la corte del rey. Mire qué privilegio. Les cambiaron sus nombres y les enseñaron las ciencias y lenguas de los caldeos y también sus hábitos alimenticios. Daniel y sus amigos proponen no contaminarse con la comida del rey, por muy sabrosa y por muy buena que sea, lo cual le haría violar las leyes y mandamientos de Dios. Por eso el texto dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios, querido amigo y bendita iglesia Logos, bendice la obediencia y por medio de ella cumple sus propósitos en nosotros, a través de siervos fieles, obedientes, que llevan en sus vidas el anhelo de la santidad. Mire qué importante es obedecer a Dios. Verdad 4. Dios se mueve de acuerdo a sus propósitos. Una de las primeras convicciones que todo cristiano debe de tener es que cree y sirve a un Dios soberano. Él es el único Dios todopoderoso, infinito, perfecto en todo sentido. Veamos 4 puntos que la Escritura declara sobre Dios y cómo Él se mueve por medio de los tiempos. 1, Dios está sobre toda limitación humana. Isaías 40, 12, 31 y Colosenses 1, 15, 17. El hombre es limitado. Dios está más allá de nuestra imaginación. Por eso Isaías pregunta: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio?
¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y luego concluye con esta pregunta. Así que, pues, ¿me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. No, hermano, Dios es incomparable. No podemos compararlo con ninguna otra cosa sobre esta tierra. Dios está sobre cualquier limitación humana. Dios está más allá de nuestra imaginación, por eso nos abruma su grandeza, porque nosotros quisiéramos entenderlo. Su hermosura no tiene punto de comparación. Existe ante de todas las cosas y subsiste por su poder y gloria. Pablo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Mire qué tremendo. Segundo, Dios es soberano sobre las naciones. Daniel 4:7. El profeta Daniel aprendió que el Señor no solo tiene el control sobre sus hijos, los creyentes, sino que realmente está sobre todo el universo. Que el universo en su totalidad está en las manos de Dios que reina en los cielos. Él lo dice así. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por el dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Mire, qué tremenda, porque la lógica bíblica no es la lógica humana. Porque para nosotros es el campeón, para nosotros Dios va a usar al superhéroe, pero en la Biblia no. Él usa a los más bajos de los hombres. Por eso Pablo dice, lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces lo que tenemos que comprender es que no hay que temer. Dios tiene el control de la historia de la humanidad. Y en esta pandemia, en este coronavirus y todas sus variables que parecen épocas oscuras, Dios sigue al mando. Y esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. 3, Dios trata con su pueblo aunque sea rebelde. Jeremías 18, 1 al 6. Este texto nos habla de una verdad sublime y consoladora. Dios tiene el control de su pueblo, está obrando en ellos, purificándolos, perfeccionándolos en medio de sus errores y faltas. ¿Por qué? Porque no hay un ser humano perfecto. Querido amigo y bendita iglesia, el texto dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Esta es una figura de Dios. Hay personas, hay seres humanos que se echan a perder, pero no por eso Dios los abandona. Por eso sigue diciendo, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla. Ya dijimos que Dios no es perfeccionista, pero sí es perfecto. En este sentido, Dios trata con su pueblo, puliéndolo, refinándolo, hasta formarlo como Él quiere. El Señor es el alfarero y nosotros el barro en sus manos. 4 y último, Dios cumplirá su propósito. Filipenses 1:6
y Hebreos 12, 2 y Salmo 138, 8. Pablo dice, mire, y esto es lindo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. No importa qué imperfecciones tenga, no importa qué fallas tiene, pero si Dios ya comenzó la obra en usted, Él la perfeccionará. Hebreos dice, puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mire lo que dice el salmista David, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios jamás abandonará su obra. Y usted es una obra de sus manos. Y Dios no lo abandonará. Nuestro Dios, querido amigo y bendita iglesia, es más grande que cualquier cosa que haya en este mundo. Nada puede tomarlo a Él por sorpresa. Él quiere vivir en ti y quiere vivir en mí. Y si a Él le place, no hay poder en este mundo que pueda evitarlo. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Queremos que te muevas en nosotros, que habites en nosotros. Ya hemos visto que tú no nos haces de menos. Somos obra de tus manos y por lo tanto no dejarás abandonada tu obra. El propósito que has puesto en nosotros, que has dejado en nosotros, se cumplirá, porque tu palabra se cumple. Gracias, Señor, por estos poderosos mensajes de tu palabra. Queremos vivirla y queremos atesorarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Espere la próxima prédica de El Mover de Dios.